Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Mis amados, sean bienvenidos a la Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profética Monte Sión. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Y para eso vamos a ver quienes nos quieren saludar, que se reporten desde donde están. Levanta tu manita para poderte dar el micrófono y así nos podamos ir saludando para que nos vayamos conociendo todos los que están en la escuela. Vamos a darle el micrófono a la profeta Mari Torres. Buenas noches, papito. Buenas noches para usted, para toda su familia. Buenas noches, queridos hermanos que ya están conectados en este momento, esperando esa palabra que Dios tiene el día de hoy para nosotros. Soy la profeta Mari Torres, vivo en Tamaulipas, México. Soy una conquistadora del reino. Les envío muchas bendiciones. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, mi niña. Qué gusto poder oírte y bienvenida a esta su casa, a la gran familia alrededor del mundo. Ahora vamos a darle el micrófono al pastor Alfonso y su esposa María Elisa. Buenas noches, papito. Buenas noches, mamita Patricia, sus hijos y a todos los hermanos conquistadores del reino. Damos gracias a Dios por tener esta casa, estos padres ministeriales y bueno, agradecida porque hoy el Señor nos tiene una palabra para cada uno de nosotros. Le habla la profeta María Elisa de acá de Conquistadores del Reino de Chile. Bendiciones. Bendiciones, papitos, que Dios los bendiga a todos y a todos los que están aquí en esta plataforma. Les damos muchas gracias a Dios por pertenecer al Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino. Bendiciones. Bendiciones, mis niños, que el Señor les bendiga grande y abundantemente. Bienvenidos a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora vamos a darle el micrófono a nuestra amada Wilma Chávez. Buenas noches, Dios me lo bendiga, apóstol, que sea el Señor bendiciendo su vida, la vida de su familia, dándole gracias a Dios por poderme conectar. Ayer no me pude conectar por la luz, se está yendo mucho, pero bueno, hoy Dios me permitió estar nuevamente con cada uno de ustedes. Les bendigo la vida a cada uno de mis hermanos que estamos conectados a la expectativa de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Les habla la hermana Vilma Chávez de acá de Venezuela, esperando ese maná que viene de parte del Señor. Dios me los bendiga a todos. Bienvenida, mi niña, que el Señor te bendiga. Bienvenida a esta clase a nivel mundial. Ahora vamos a darle el micrófono a nuestra amada profeta Esmeralda García. Aló, Hola, hola, papito. hola, Muy hola. buenas. ¿Sí me escucha? Sí, adelante. Muy buenas noches a todos mis amados conectados en las naciones. Buenas noches, papito. Buenas noches, mamita Pati, y a todos los hermanos de esta casa. Bendiciones para sus hijos. Hoy estamos, ¿verdad?, esperando una gran enseñanza que yo creo por el Espíritu que será de gran bendición para mi vida, para nuestras vidas. Los invito a que conectemos, ¿verdad?, nuestro corazón y nuestro espíritu con el espíritu de la palabra para que el Señor traiga un alineamiento y esta palabra se haga por obra en nuestras vidas. Les saludo y les bendigo, les mando un fuerte abrazo desde Cruz Grande, Guerrero, México. Mi nombre es Esmeralda García Lozano, soy una conquistadora del reino. Les amo mucho y les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mi niña, que el Señor te bendiga grande y abundantemente. Muy bien, mis amados, vamos a empezar nuestra clase virtual de esta noche. Somos el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino. Y este día vamos a comenzar nuestra clase. Nosotros recibimos una palabra
de parte del Señor de preparar un ejército de personas para conquistar las naciones para Cristo. Esta palabra nos permitió fundar la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Monte Sión. Y ya que estamos aquí, pues vamos a ver una enseñanza. El Señor nos ha estado hablando sobre una misión que tenemos los conquistadores del reino y es dar a luz las naciones. Esta enseñanza va a estar a cargo de nuestra amada profeta Patricia García. Muy buenas noches, mis amados. Qué gozo. Siempre es un honor, un privilegio poder compartir con ustedes. Les bendigo, les mando un fuerte abrazo. Hasta el lugar del mundo donde usted se encuentre, sea extremadamente bendecido. Bueno, esta noche vamos a dar inicio a la enseñanza y para comenzar quiero invitarle. Vamos a ir al libro del profeta Jeremías. En el capítulo 1 vamos a leer los versículos 4 y 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Mire qué hermoso, dice la Escritura que desde antes que estuviésemos en el vientre de nuestra madre, Él nos escogió, Él nos llamó. Y es maravilloso cuando Él proclama para usted y para mí que fuéramos profetas para las naciones, mensajeros a las naciones. Aquellos que portamos por su gracia una palabra, un mensaje que transforma, que libera, que cambia, que bendice, que hace cosas nuevas. Y hoy vamos a estar hablando sobre este tema maravilloso de dar a luz a las naciones. Vamos a leer ahora el libro del profeta Isaías en el capítulo 66, los versículos 7 al 9. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Yo que hago dar a luz, no haré nacer? Dijo Jehová. ¿Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Amados, la Escritura está cargada de la manifestación del poder de Dios y a veces hay que sumergirnos en ella para que podamos tener mayor luz y poder darnos cuenta de todo lo que ahí se encierra. Aquí nos dice que antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen dolores dio a luz hijo. Y sabe, yo me preguntaba, pensando en esos partos naturales, amados, ¿en qué momento de dar a luz una mujer no experimenta dolor? Tendría que haber ocurrido algo extraordinario sin la intervención de la ciencia ni la ayuda de la ciencia para que en un momento de dar a luz no se experimente dolor. Y aquí dice la Escritura, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Estas son preguntas para que nosotros meditemos. Usted y yo tenemos que darnos cuenta de que Dios tiene la potestad, que Dios tiene el poder, que Dios tiene todo para que cosas sobrenaturales ocurran. Esta es una casa donde lo sobrenatural es impartido, es administrado, pero también es manifestado. Esta es una casa donde vemos la obra sobrenatural de Dios y Dios quiere que lo sigamos viendo. Esta es una casa donde vemos la obra sobrenatural de Dios y Dios quiere que lo sigamos viendo. Y no solo en las cosas que ya hemos visto, sino que quiere ampliar y quiere llevarnos a una dimensión donde consideremos concluir una tarea que Él nos asignó desde hace muchísimo tiempo atrás. Pero esa tarea nos involucra a todos, a ustedes y a mí.
Y sabe, a veces estamos como muy contentos, estamos satisfechos de que alguien más haga ese trabajo. Pero la verdad es que Dios está urgido de que usted y yo nos integremos en todas las dimensiones para que estas cosas se manifiesten también en nuestras vidas. Y continúa diciendo la Escritura: en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Yo que hago dar a luz, no haré nacer?, dice el Señor. ¿Qué cree usted? ¿Aquel que tiene el poder, que tiene todas las facultades? ¿No será posible que Él pueda hacer algo sobrenatural en un abrir y cerrar de ojos? Amados, el Señor está acelerando los tiempos y está poniendo su palabra por obra y quiere hacerlo partícipe a usted y a mí en esto de dar a luz naciones. Así que yo quiero decirle este día que toda la iglesia, que su iglesia fue llamada para esta labor, pero necesitamos entender la importancia que tiene la matriz para poder dar a luz, la importancia que tiene el vientre. Los médicos le dicen el útero. Y sabe, el Señor me decía que si usted y yo estamos para levantar generaciones que transformen naciones, primero que den a luz las naciones, que conquisten esas naciones para Dios, es muy importante la condición de esa matriz, la condición de ese vientre. Y hay que entender que el Señor todo lo conoce, Él todo lo sabe, que sus diseños son perfectos, que Él no comete errores, que Él es el Dios perfecto en su multiforme sabiduría. Él lo tiene todo contemplado. Pero es importante entender la necesidad de matrices sanas al momento de pensar en dar a luz naciones. Es inevitable pensar en cuál es la condición de su matriz y de mi matriz, de su vientre y mi vientre. Porque este asunto de dar a luz, de lo que estamos hablando hoy, no es algo biológico. Estamos hablando de algo que ocurre en el ámbito espiritual. Así que, amados, necesitamos revisar. Así como la ciencia dice que es importante que esa matriz, que ese vientre esté sano, usted y yo también tenemos que revisar ese vientre y esa matriz espiritual. Usted que forma parte del cuerpo de Cristo, incluyéndome a mí, ¿cómo está nuestra condición? Mire, así como es de importante la semilla, también es de importante la matriz. Y yo le doy gracias al Señor por esta palabra, porque sabe, amados, ¿cuántos saben de que cuando uno enseña o imparte, la palabra primero es para uno? Dice la Escritura que la palabra es una espada de doble filo. Me cortan primeramente a mí y corta al que la recibe. Y yo tuve que revisar muchas cosas de mi matriz, tuve que revisar condiciones, situaciones que se dan en esos vientres espirituales, que no tiene que ver únicamente con el momento cuando tú estás en una intimidad. Viene desde mucho tiempo atrás, pero que no siempre nos preparan o decidimos prepararnos para ese momento, sino que a veces nos emociona más. Por ejemplo, en el caso de lo natural, el vestido de la novia, los velos, los invitados, las tarjetas, todo lo demás. Pero Dios, que tiene un plan y que tiene un propósito con nosotros, Él quiere que nosotros nos demos cuenta de lo que dice su palabra, de dar a luz también espiritualmente y en las naciones. Necesitamos vientres sanos, necesitamos matrices sanas, porque cuando esto no es así, pueden ocurrir cosas, amados. Pueden ocurrir deformaciones, alteraciones en el diseño, que luego van a traer problemas al desarrollar el propósito. Y en una matriz pueden ocurrir algunas enfermedades, y saben, me di cuenta que son muchas, pero yo quiero referirme a aquellas que pueden llegar a la esterilidad. Y hay algo que yo quisiera compartir con ustedes y que es profética. Y nosotros como conquistadores del reino hemos sido llamados a esta labor. Hemos sido llamados a dar a luz, no solo en una nación, sino en
en las naciones. No solo es poder llegar a las naciones, sino que también podamos ver el fruto. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que es como decir, traen el manojo de las uvas, son los frutos de su labor, de su arduo trabajo. Y Dios quiere que todos nosotros lo apreciemos. Él quiere que lo valoremos y que tengamos una mayor participación en esto. Ahora, en un vientre que está enfermo, en una matriz enferma, esto de la infertilidad, amados, es una condición crítica. Porque cuando estamos en ese nivel de infertilidad, ¿sabe? No se cumple el mandato que Dios nos dio en el libro de Génesis. ¿Cuál es ese mandato? Bueno, vamos a leerlo. Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mire qué hermoso, el Señor ya nos bendijo con toda bendición. Y dice la Escritura, les bendijo Dios, pero ¿qué fue lo que les dijo? ¿Cuál fue la ordenanza que Dios les dio? Él les dijo, multiplicaos, creceos, fructificad, llenad la tierra y sojuzgadla. Este es desde el inicio, amados. Esto no es algo nuevo hasta que usted vaya avanzando en Cristo. Esto es desde el inicio. Y el Señor nos dio la potestad de señorear y nos dijo en dónde íbamos a señorear. Y aquí habla de las aguas, aquí habla de los aires, aquí habla de todo eso. Entonces, Él nos extendió un mandato y usted y yo estamos llamados a multiplicarnos, estamos llamados a fructificar, estamos llamados a llenar la tierra, a conquistar las naciones, a dar a luz naciones. Pero, amados míos, tenemos que tener mucho cuidado con la infertilidad. Y una de las causas que yo encontré, que sabe, a mí me ministró mucho, fue que las enfermedades que vienen a causa de la intimidad con varias parejas, con varios participantes. Y yo sé que usted me entiende esa parte en lo natural, pero el Señor me hablaba de cuando en su matriz y en mi matriz, cuando en su vientre y en mi vientre hay participación de muchos con los que intimamos, cuyos códigos en el esperma que ellos cargan espiritualmente son diferentes. Tienen algunas, vamos a decir, alteraciones y algunas cosas que a causa de lo que ocurre en esa matriz, de lo enfermo de esa matriz, llegan a usted y sabe, le alteran el enfoque, le alteran el camino, le alteran el propósito, el llamado en aquello que Él le entregó a usted en una visión. ¿Y qué serio es esto, amados? Porque esas alteraciones y esas mezclas y esas cosas le dejan semillas a uno en esa matriz. Y entonces cuando usted de repente ve algunas deformaciones, dice a las personas, es que nació con tal problema, es que mire, salió con tal problema, y usted dice, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Pero en el ámbito espiritual hay que tener mucho cuidado con lo que usted y yo permitimos que entre en intimidad. Escuche bien, ¿qué es lo que nos imparten? ¿Qué nos dejan? ¿Qué pensamientos? ¿Qué cultura? Yo no sé si usted me entiende, pero es alarmante cuando nos damos cuenta de estas cosas que nos impiden producir, nos impiden dar fruto, dar a luz, porque algo que dejamos entrar alteró lo que Dios ya tenía ordenado, lo que Él ya tenía planificado. Y esto es una decisión humana. Yo quiero recordarle esto, que esto es una decisión humana. Los pensamientos de Dios para usted y para mí son pensamientos de bien y no de mal. Pero cuando nosotros tomamos decisiones y esas participaciones humanas, decisiones humanas, muchas veces nos vienen a dejar situaciones que bloquean y que impiden que nosotros cumplamos con ese mandato que nos dio el Señor. Mire lo que nos dijo el Señor, lo que dejó escrito en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 26.
No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Mire lo que dice Dios aquí. Dice que no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Eso dice la Escritura. Y termina diciendo, y yo completaré el número de tus días. Amados, Él es el que da. Él es el que determina tu momento y mi momento. Pero hay situaciones que se dan en matrices que provocan por razón de su existencia que vidas se interrumpan, que propósitos se interrumpan, que esa gestación se ve alterada, se ve interrumpida, que se ponga en riesgo y que eso que debe darse a luz no llegue a término. Ahora yo pregunto, ¿qué cosas en mi vida y en su vida tenemos que revisar en nuestra matriz espiritual? ¿Qué cosas por diferentes razones pueden estar impidiendo que nosotros estemos dando a luz, que estemos multiplicando, que nos estemos fructificando, que estemos llenando la tierra del reino de la gloria de Dios? Y sabe, me impresionó mucho darme cuenta de cómo el enemigo desde el principio, él ha trabajado para que usted y yo no participemos de este plan maravilloso de Dios. Hay personas en lo espiritual en condición de esterilidad que no fructifican. ¿Sabe por qué? Porque tienen imparticiones incorrectas. Y esos códigos adulterados que te dicen, y tal vez tú no conoces bien la Biblia, y si no tienes mentor, y si no tienes padre, porque bueno, por muchas razones a veces vivimos en esas condiciones, esos códigos que te dicen te atrapan, te cautivan, te ponen como unas lucecitas de brillo que te deslumbran. Y esas imparticiones incorrectas, esos códigos adulterados de lo que son los cimientos, de lo que son los principios de la palabra, te impiden enfocarte en tu propósito. Y entonces nos encontramos con vientres, con un diseño que estaba correcto, pero que algo pasó en el camino y entraron en una etapa de rigidez, de falta de ser dócil. Ahora yo me pregunto, ¿necesitan las matrices ser dóciles? ¿Hay problema cuando la matriz es rígida? ¿Cuando la matriz no acepta los cambios? ¿Cuando no acepta la impartición? ¿Cuando todo lo cuestiona? ¿Cuando todo lo analiza? ¿Cuando todo lo razona? Y en esa rigidez de una matriz no puedes preservar la semilla que Dios puso y que tiene un propósito divino y algo maravilloso que Dios puso para llenar la tierra de la gloria de Dios y para dar luz a las naciones. Esas matrices duras que solo el poder de Dios puede intervenir con conocimiento, con conquista, con unción para poder derribar esas situaciones. ¿Sabe? Cuando Dios Padre, cuando Él decidió que su Hijo viniera a la tierra, Él no escogió cualquier vientre. Él no escogió cualquier vientre. Él escogió un vientre virgen, pero no solo virgen. Él escogió un vientre sano, un vientre dócil, obediente. Necesitamos matrices dóciles, que si le dicen que es tiempo de expandirse, se expanden. Tiempo de entregar, tiempo de ceder, tiempo de disponerte para dar todo, que la semilla que tú cargas, amado mío, esté protegida, que tenga todo lo que necesite, que tenga los nutrientes, que tenga todo lo que se requiera, que la matriz esté dispuesta. Entonces, la matriz que Dios escogió, el vientre que Él escogió, era un vientre limpio. Y entonces el Espíritu Santo pudo depositar aquella semilla santa, aquella semilla pura en aquel vientre. Y le anuncia entonces a María lo que iba a venir. Pero ese vientre, amados, no se endureció. Ese vientre no dijo no. ¿Sabe qué fue lo que dijo? Ese vientre dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu voluntad. De acuerdo a lo que tú digas, de acuerdo a lo que tú quieras, porque tú eres el bueno, el perfecto. Amados míos, ¿cuántas veces nos ha llamado el Señor a usted y a mí? ¿Cuántas veces nos ha hecho el llamado para cargar?
para hacer esa matriz, para hacer ese vientre que lleva el propósito para las naciones. Ahora póngase a pensar cuánta incomodidad, cuánta comodidad se pierde cuando una mujer está en estado. Y no quiero dejar al varón fuera de esto. Recuerde que estamos hablando de algo espiritual. Cuando esa matriz espiritual está en esa condición, hay mucha incomodidad. Mire, en el embarazo natural, a medida que va creciendo, a medida que se va ensanchando, las que han sido madres o que están embarazadas me entenderán, ni a la derecha ni a la izquierda, ni boca arriba ni boca abajo, ni mucho tiempo de pie, ni tampoco sentada. El vestido tiene que ser más amplio. Todas las cosas, amado, porque se tiene que rendir mucho. Mire, se rinde la cintura, se aumentan las caderas, aparecen otras generosidades. Y si usted estaba rígida porque quería mantener aquello así, Dios nos está llamando a entregar. Dios nos está llamando a dar, a soltar, a extender, pero también a confiar que lo que tú llevas en ese vientre y en esa matriz será algo maravilloso que tiene propósito, será algo que tiene destino y que trae transformación a pueblos y naciones. Una generación diferente. Pero amados, hay que revisar el vientre, hay que revisar la matriz. Yo sé que usted conoce a Abraham como padre de naciones, nos han enseñado tanto de Abraham, pero en lo natural, ¿sabe? Abraham tuvo 8 hijos, tuvo uno con Agar, tuvo uno con Sara, y después que Sara muere, con Cetura, él tuvo 6 hijos más. Entonces Abraham tuvo 8 hijos, pero Dios decidió trabajar solo con uno. No se niega la existencia de los otros, están en la Escritura, pero Dios solo trabajó con uno. Y claro que él tomó en cuenta el vientre, la matriz de ese uno, para decidir cumplir la palabra, para que cumpliera la promesa que él había dado de traer las generaciones que daban paso a su pueblo, a Israel. Y tiene mucho que ver cómo está el vientre. Mire, si usted busca el significado del nombre Agar, Agar significa extranjera, o la que huye, la que se va, la que emigra. El significado del nombre Cetura es incienso, aromas. También encontré uno que decía la atada, la atrapada, la amarrada. Eso significa Cetura. Ahora, el significado del nombre Sara a mí me impresionó. ¿Usted sabe qué significa Sara? Sara significa princesa, dama. Amados míos, Dios no escogió ni a la que huye, el vientre de la que huye, la matriz de la que huye, de la que migra, de la que se va, ni tampoco de la atada, la atrapada, la envuelta en aromas o incienso, nada de eso. Dios escogió el vientre cuyo nombre dice princesa, madre de naciones. Dios siempre pensó y Él sigue pensando en usted y en mí. Dios escogió ese vientre, Dios escogió esa matriz y levantó una generación, levantó un pueblo que hasta el día de hoy, amados, podemos ver su amor y su misericordia en cada uno de ellos. ¿Qué quiero decirles esta noche? La iglesia es el vientre, la iglesia es la matriz espiritual del reino. Y si usted pertenece al reino, si usted tiene una matriz, esa matriz está consagrada, esa matriz está dedicada y Dios sigue trabajando en usted y en mí hasta que se forme Cristo perfecto en nuestro ser interior. Mire lo que dijo el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Vamos a leer Gálatas capítulo 4, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mire qué tremendo. Este hombre de Dios nos está hablando de dolores de partos, pero no son partos naturales. Está hablando de partos y dolores espirituales. Dice, sigo teniendo esos dolores de parto. Amados, ¿qué dolores pueden ser estos? La expresión de él, ese clamor,
ese gemir en la oración, ese gemir en la intercesión, esa entrega, esa expresión de amor. Porque cuando alguien está para dar a luz, ¿sabe? Hay dolor y hay muchas otras cosas. Hay incomodidades, hay una exposición y no importa quién te mire, no importa lo único que tú quieres en ese momento es cumplir con el momento de alumbramiento y poder ver el fruto de lo que tú estabas cargando, de lo que tú estabas alimentando, de lo que tú estabas esperando, cuidando, protegiendo. En la intercesión hay esa entrega, en la oración hay esa entrega, esa expresión de amor, amado mío, donde quizás nadie te ve, donde quizás nadie va a llegar y te va a dar una palmadita en el hombro, pero sabes, hay uno que está formando en ti ese Cristo vivo, esa imagen de Cristo, esa presencia de Cristo, por el cual tú decides vivir esa experiencia las veces que sean necesarias y poder ver lo que se da a luz. Amados, la iglesia es un vientre espiritual. Yo sé que usted lo sabe, pero ¿qué es ese vientre? Bueno, es donde se forman los propósitos de Dios. Y hoy es un buen día para que nosotros reflexionemos y para que nos demos cuenta si esta matriz está dando a luz propósitos de Dios o propósitos personales. Propósitos verticales, como en Babel. ¿Usted recuerda la torre de Babel? Todo era para arriba, la torre era para arriba. Eso es Babel, todo para arriba. Pero en el reino, los propósitos, los diseños de Dios, es extensión, es a los lados, es horizontal. Y es necesario que esta casa y los que se cobijan bajo el manto de esta casa y que todos nos demos cuenta que tenemos que dar atención y cuidado a la concepción que se gesta en nosotros, a esa concepción espiritual, los tiempos de gestación, para que estemos listos también para poder dar a luz. Y yo no puedo dejar de mencionar a Ana, a esa mujer que oró y oró y oró hasta que el Samuel que Dios le entregó se gestara en ella. Pero lo primero que ella dijo, ¿sabe qué fue lo primero que ella dijo? Lo cederé para ti. Señor, lo daré para ti, lo entregaré. Así que hoy yo pido al Señor que nosotros podamos tener la conciencia de que debemos dar a luz las naciones, que debemos tener dolores de parto por las naciones. ¿Saben? Nuestros padres ministeriales, usted puede ver que ellos viajan a muchos países. Están haciendo congresos constantemente, están viajando. Muchos de nuestros hermanos ministeriales también, porque ellos han oído el gemido de la creación. Mire lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué dice el libro de Romanos? Porque sabemos que la creación gime a una. Amado, escucha en su espíritu, no solo lo lea, dice la palabra, porque sabemos, o sea que no lo ignoramos. Porque sabemos que la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Hasta ahora, aún en este momento que usted y yo estamos aquí disponiéndonos para que el Señor ministre en nuestro espíritu y seamos de los que sobrenaturalmente, de los que aceleradamente por el poder de Dios y su presencia podamos dar a luz a naciones y podamos incluirnos en esto. Amados, las naciones están gimiendo por la manifestación de los hijos del reino. Y sabe, aquí habemos hijos del reino, aquí habemos gente entrenada, aquí habemos gente preparada, aquí habemos gente con paternidad que nos direcciona. Todo lo que incluye el direccionarnos. Somos una casa apostólica y profética. Tenemos padres que dan sus fuerzas, que dan su tiempo y no siempre en descanso, muchas veces cansados, pero cumpliendo un propósito y viendo la manifestación que se dio en Sión también en medio de nosotros.
Eso también está disponible para nosotros. Nosotros somos parte de esta casa y debemos estar haciendo esa labor. Y primero ocupándonos de que estos vientres, que estas matrices estén alineadas con el diseño y el propósito para el cual nos eligieron. ¿Sabe? Cuando usted ve las noticias, cuando usted ve lo que está sucediendo en todas las partes del mundo, usted ve guerras, usted ve corrupción, usted ve crisis. ¿Qué más puede haber? Desesperanza. Y usted puede lamentarse, y yo también. Pero lo mejor de todo, ¿sabe? Es que son síntomas de parto. Son los síntomas de la segunda venida de nuestro Redentor. Y nosotros escuchamos la palabra, dicen, el Rey ya viene, Jesús viene pronto. Y lo que estamos viendo es eso, amados. Son las señales, son los indicadores de que estamos próximos a ver la manifestación de algo nuevo y algo grande. Ahora la pregunta es, ¿nos estamos preparando? ¿Cómo está su matriz y mi matriz? ¿Qué cosas han influido? ¿Qué estamos haciendo para que ese propósito se ensanche, para que crezca, para que se cumpla, para que se llene la tierra? Amados míos, que estemos dispuestos a concebir lo que el Señor quiere que nosotros alberguemos, pero no solamente eso, que lo cuidemos y trabajemos fuerte, protegiendo para que llegue el momento del alumbramiento. Yo sé que a usted le han hablado de sueños y sé que hay sueños en su vida y hay sueños en mi vida también. Y el Señor nos está llamando a que no cesemos, a que no abandonemos. Mire, en medio de la dificultad del que nos hablaba Isaías, Dios no se detuvo. Ahora póngase a pensar. En el momento de dar a luz, la mujer no se puede detener. Así haya dolor, así haya frío, así hayan temblores, así la expansión no sea la mejor y entonces tengan que intervenir otros instrumentos, pero la mujer no se puede detener. Amado, usted y yo no nos debemos detener. Usted y yo tenemos que avanzar, tenemos que conquistar, tenemos que ver esa gloria en cada persona en el reino y nosotros participar de que otros den a luz lo que se tenga que dar a luz. Y va a haber dolor, van a haber dificultades, claro que sí. Pero necesitamos hombres y mujeres que nos dispongamos a que otros nazcan, a que otros avancen. Y sabe, a veces hay mujeres que tienen embarazos múltiples. ¿Usted lo ha pensado? Quizá a usted y a mí de uno en uno, pero usted se imagina el esfuerzo si no hay una intervención necesaria para poder dar a luz a 5 niños o para poder dar a luz a 3 niños, quizá con una contextura que no pareciera, pero el poder sobrenatural de Dios está allí para dar la fuerza, para dar el vigor, para dar los nutrientes, para dar todo lo que se requiera, para poder ver esa manifestación de gloria. Amados, se requieren de esos que apoyan, que ayudan, que sustentan, que nutren, que declaran para que ese parto se dé a luz. Y hoy yo estoy segura que si Dios nos está llamando a meditar en esto, es porque se viene una labor en que todos nosotros, absolutamente todos, tenemos que estar dispuestos a continuar lo que hemos visto que se hace y que tiene resultados. Cuando usted mire esas señales de dolor, usted diga, ya viene pronto el nacimiento. Cuando usted ve esas incomodidades, pronto viene el nacimiento. Las crisis pueden ser una señal de una restauración divina, pero usted y yo tenemos que estar ahí. Necesitamos discernir los tiempos para que no se nos pase el momento, discernir los tiempos. Hombres y mujeres que ayuden en el reino, que discipulen, que enseñen, que intercedan, que administren. Cada quien en la plataforma que Dios le dio. Ese es el lugar donde Dios te confió para que tú puedas ayudar a dar a luz o para que tú puedas dar a luz tú mismo lo que el Padre quiere que des a luz. La ciencia también es otra plataforma. La enseñanza es otra plataforma. Lo social, lo cultural.
Aún si Dios ubica en un momento político, tu intervención ahí puede hacer que Dios te ayude a que se dé a luz lo que Él ya planificó. Pero se requiere intercesión, se requiere obediencia. Por eso es necesario que sobre los muros de Jerusalén estén los guardas, estén los atalayas, estén los intercesores que no caen de día y no caen de noche, que no le dan tregua al diablo, están paraditos y hasta que se restablezca la obra de Dios. En aquel caso, hasta que se restableciera Jerusalén, hasta que todo estuviera y fuera puesto en ese lugar y en todos los lugares, la alabanza a nuestro Dios Todopoderoso y se manifestara su gloria. Amados míos, usted y yo tenemos que ser perseverantes en esto para poder dar a luz a las naciones. Desde donde usted esté, donde Dios te envíe, no basta solo con recibir una promesa. Usted y yo tenemos que trabajar, orar y persistir hasta que nazca, hasta que se manifieste, hasta que se dé a luz. No se detenga. Persistir, insistir, resistir, orar sin cesar, obedecer sin dudar, servir como canal. No es que yo quiero ser el canal, servir como canal. Si lo que nos va a tocar es empujar, Dios no anda buscando matrices perfectas, el perfecto es Él. Él lo que busca son matrices disponibles. Él sana, Él restaura, Él libera, Él transforma. Él hace cosas nuevas y pronto se manifiesta, pronto se da a luz. ¿Sabe? Los discípulos tuvieron que esperar en el aposento alto para que descendiera el Espíritu Santo de Dios y entonces ellos pudieran continuar la labor, pudieran continuar y cumplir con la gran comisión que el Señor les había encomendado. Pero ellos tuvieron que obedecer. Y por su obediencia allí nació la iglesia, una nación espiritual que alcanzó tanta gente, amados, hasta nosotros. Pero necesitamos obedecer y no cuestionar. Y sabe, yo sé que nos gusta y disfrutamos mucho cuando el Señor nos da una palabra personal y es de tanta bendición, yo lo sé. Pero Dios ahora lo que nos está llamando es que continuemos nuevamente la labor que hemos visto que otros nos han modelado. Si nosotros solo recibimos esta información y no hacemos nada, entonces no habremos obtenido y conquistado el propósito que tiene esto. Amados, hay que actuar. Es la acción, el que usted y yo seamos obreros. No vamos sin propósito, vamos en una guianza, en una determinación. Un acto profético. No necesitas una gran plataforma, lo que necesitas es una dirección de Dios. No necesitas público, lo que necesitas es respaldo. No necesitas de otros, solo que tú tienes y que hagas lo que Dios te ha dicho, lo que tienes que hacer. Y entonces tú estarás los deseos y los propósitos en tu nación y en el lugar donde Dios te haya puesto. Pero nuevamente les digo, necesitamos matrices dóciles, obedecer al Señor con corazones limpios. Y el Señor se encarga de ir abriendo el camino, de ir direccionando. Yo quiero decir que hay semillas que Dios ha puesto, que Dios ha plantado en matrices para que den a luz. Y yo quiero decirte que tú también tienes semillas en tu matriz, que tú tienes semillas para las naciones y la casa donde tú ministras también, tu congregación. Porque, ¿sabe? Nuestros padres ministeriales tienen una genética humana, apostólica y profética para bendecir a las naciones. Y esa genética también está en nosotros. Y esa misma genética y esa unción está sobre los hijos de esta casa. Así que si tú eres un hijo de esta casa, esa genética y esa unción también está sobre ti. Entonces, mis amados, necesitamos alinearnos, necesitamos conectarnos. Cuando aquello esté ya gestado, entonces va a venir el momento en que Dios nos va a decir qué hacer y cómo hacerlo.
Pero tenemos que crear conciencia de que no debe concluir este año sin que haya un cambio en nosotros. Amados míos, tiene que haber un cambio. Y el cambio empieza conmigo. Tiene que haber un cambio y tenemos que aprovechar el tiempo que nos queda. Tenemos que aprovechar los días que nos quedan para poder llenar la tierra de la gloria de Dios. Ese es el trabajo que el Señor espera que nosotros hagamos. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, nombre ante el cual se dobla toda rodilla, que nuestros corazones este día sean revisados, que nuestra matriz, Señor, cargue tu propósito, que cargue, Señor, lo que tú determinaste para cada uno de nosotros, que conciba de tu espíritu. Y que por tu espíritu, Señor, lo que tú deparaste para nosotros, este día se fortalezca, que crezca, que se ensanche y que entonces nazca, Señor, en este tiempo y que nuestras vidas ayuden también a ser instrumentos para el alumbramiento de naciones por medio de otros. Este día declaramos que estamos dispuestos a tu intervención para que tú limpies, para que tú sanes, para que desalojes todo lo que es contrario al diseño, lo que es contrario a la concepción y el alumbramiento de lo que tú, Señor, asignaste en nuestras vidas. Declaramos este día, Señor, que somos dóciles. Declaramos que tu presencia en nosotros nos ayuda a mantener la obediencia, que no nos negamos a la renovación del espíritu en nuestra mente para poder entender tus diseños y tus propósitos. Declaramos este día que nos disponemos, Señor, a esa condición de ser dóciles, de confianza, Señor, sabiendo, como dice tu palabra, que tuya es la tierra y su plenitud y que tú quieres llenarla de tu gloria. Declaramos que nosotros estamos dispuestos para hacer esa obra, para ir o hacer que otros vayan, pero para cumplir el mandato con llenar la tierra. Padre amado, ensanche tu reino y que podamos ver tu gloria en cada lugar, en cada nación, en cada vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, amada profeta, por esta enseñanza que nos ha revelado el código que Dios ha puesto en esta casa, el propósito divino para los conquistadores del reino, que es dar a luz las naciones. Fructificad y avanzad para ensanchar el reino de Dios en las naciones. Recibe esta palabra, guárdala en tu corazón, para que Dios pueda bendecir ese vientre y pueda fructificar y ser fructificado. Nosotros estamos haciendo varias cosas que nos van a permitir ensanchar el reino de Dios en las naciones. Gracias. Ahora, mis amados, quiero contarles que los pastores Alfonso y María Elisa de Chile estuvieron tomando los territorios allá en su territorio, en varias ciudades, estuvieron ellos tomando los territorios y ahora nos quieren contar un poquito acerca de lo que hicieron para tomar los territorios, para levantar los altares de adoración. Están preparando la tierra para poder levantar los altares de adoración. A ver, Pastor Alfonso y Profeta María Elisa. Papito, buenas noches. Bueno, contarles de que estuvimos pidiéndole al Señor, como dice su palabra, pídeme y te daré por herencia las naciones, por donde empezábamos a trabajar. Y bueno, a mi esposo y a mí el Señor
nos habló a nuestro corazón de ir al puerto de San Antonio que queda a 30 minutos de acá de donde nosotros vivimos, porque allí en ese lugar es donde llega y donde sale la droga por... este es el puerto donde nosotros estuvimos, papito, donde llega la droga y se distribuye por todo nuestro país y por América, no sé, Latinoamérica. Y ahí nos mandó el Señor a orar. Y bueno, nos extendimos, mi esposo le Por todo, compartirá. por todo el litoral, empezamos por la Roca de Santo Domingo, que es la comuna, y estuvimos en 8 comunas, todo el litoral central de Valparaíso, que es la quinta región. Y el Señor nos mandó ahí a tomar esos territorios juntamente con mi esposa. Bueno, el Señor nos confirmó y que fuéramos a esos lugares a ir derribando todo lo que, Los pactos. los pactos que se han hecho, todo lo que ha pasado en esos lugares. Y sé que el Señor va a responder ya a nosotros desde que nosotros empezamos en este ministerio del año 2022 hasta ahora. El Señor nos ha mandado, ya tenemos 22 comunas que el Señor ha tomado acá en Chile y seguiremos tomando hasta conquistar Chile completo, que es la misión que tenemos de conquistar el territorio de Chile. Así que, papito, bueno, ahora nos queda más que este sábado levantar los altares y romper todo lo que el Señor y establecer, ya lo hemos ya establecido, ya su reino, y ahora a levantar los altares de adoración para este sábado. Agregar un poquito, papito José Luis, de que en los altares que nosotros hemos levantado, el Señor se ha glorificado grandemente. Han habido cambios, el Señor ha removido alcaldes en la misma moneda. Hay muchas cosas que han estado saliendo a la luz y el Señor se ha encargado de ir limpiando también, digamos, espiritualmente como físicamente, lugares que estaban muy sucios. Hoy en día se han limpiado lugares que habían muchos altares de idolatría, los han removido y han quedado esos lugares limpios. Dios es fiel, papito. Eso. Gracias, mis niños, por tomar muy a pecho el propósito divino de los conquistadores del reino y poner por obra lo que el Señor nos ha mandado hacer, preparando los territorios para tomar los altares de oración este 1 de noviembre. Gracias, que el Señor los bendiga grande y abundantemente. Amén, Bueno, papito. ahora vamos a darles un manual de esta enseñanza de hoy, dar a luz a las naciones. Si quieres recibir este manual, tienes que enviar este código. Toma una foto de este código 121434. Toma una foto y envíala por WhatsApp para que podamos enviarte el manual. Y si quieres, te podemos mandar también una copia de la enseñanza, un video, para que lo puedas volver a escuchar y así puedas aprender a preparar tu vientre para poder cumplir con las tareas que el Señor nos ha llamado. Este es un código genético para los conquistadores del reino. Nosotros provenimos de un vientre de donde nuestros padres ministeriales son padres que han producido muchas naciones y tienen escuelas en muchas diferentes naciones y nosotros estamos haciendo lo mismo porque portamos la genética, es ese vientre profético que Dios nos ha puesto para dar luz las naciones. Así que esperamos que esta enseñanza
haga conciencia en tu vida sobre el trabajo que nos tenemos que hacer. Bueno, mis niños, los bendigo. em, los bendigo con bendiciones y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el nombre poderoso de Jesús. Mañana estaremos teniendo otra enseñanza y vamos a enviárseles mañana la invitación.